This meeting is being recorded. Hola, muy buenas, Adrián y Cristina. Estamos aquí en otra de las grabaciones, las jornadas de apoyo a Fraguas, las jornadas de crecimiento de apoyo a Fraguas. Y bueno, voy a empezar con una mini presentación de cada cual. He tenido que sintetizar porque hace muchas cosas, a ver si os paráis quietos un poco. Pero bueno, empiezo con Adrián Almazán, doctor en Filosofía y licenciado en Física por la UAL, la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Filosofía en la Universidad de Deusto, fue miembro de Ediciones El Salmón y ahora, entre otras cosas, milita en Ecologistas en Acción y en La Torna. Siempre implicado en colectivos libertarios diversos, es coautor de varios libros colectivos, entre los que destaca Ecosocialismo Descalzo. Además, ha escrito decenas de artículos en Contexto y Acción, el diario.es y la revista 151515. Y Cristina, licenciada en Ingeniería del Medio Natural, investigadora predoctoral en Economía Agraria Feminista y Desarrollo Local. Ha trabajado en consultoría ambiental, sobre todo evaluación de impacto, y en investigación aplicada a políticas públicas territoriales. Cofundadora del colectivo Arterra, colaboradora de la revista Soberanía Alimentaria, ha colaborado también en la elaboración de alegaciones técnicas en contra de megaproyectos tipo macrogranjas, fracking y eólica solar. Y forma parte de la defensa del arte de Valencia contra la especulación. No está mal, ¿eh? Y eso que lo he sintetizado. Sois unas bestias. También me da tiempo a ver a mi abuela. ¿Qué nos vais a contar? Y a mí me echaron de la Universidad de Deusto. O sea que, bueno, ahora ¿Sí? trabajo. Muy bien. Vale. Oye, igual es buena noticia que te hayan echado a la universidad, ¿o no? Hombre, a la larga que me echaran de la Universidad de Deusto ha sido una buena noticia. En el momento no fue tan divertido. Tan buena. Ya, me imagino. Bueno, nada, bueno, pues muchas gracias. A vosotros primero, gracias. Os llamé sobre todo por la presentación del libro. Adriana, te conozco de leerte por ahí de hace más tiempo. Cristina y yo nos conocemos hace muy poquito tiempo, pero el libro, digamos, que venís un poco a presentar, entre comillas, ese mismo, muchas gracias. El título capta poderosamente mi atención. Pues nada, queríamos hablar un poquitito del libro, que en verdad, pues hablando de Fraguas, es casi hablar de lo que allí se ha hecho, ¿no? Y de lo que allí ha ocurrido. Es este libro que se llama Nuevos Comunalismos, una hipótesis política para el decrecimiento, y yo quería daros simplemente un poco un marco de por qué este libro, de dónde surge, qué objetivo un poco tiene y qué elementos quizá principales recoge. Tenemos un poco, primero la parte histórica, y es que en Bilbao, justo un poquito después de que me despidieran de la Universidad de Deusto, pues nos juntamos en unas jornadas precisamente a hablar sobre, bueno, cuál podía ser el papel de estas iniciativas de base comunal en la situación actual de crisis ecosocial tan grave con perspectivas de colapsos ecosociales. Intentamos hacerlo además de la forma más equilibrada que se nos ocurrió, o sea, es decir, teniendo voces de investigadoras e investigadores, pero también voces de gente que vive en el territorio, ¿no? Teniendo una diversidad geográfica bastante grande, teniendo un equilibrio de género y pensando un poco en realidad en cómo podemos también generar esos puntos de encuentro, de diálogo entre los diferentes grupos universitarios que están trabajando en términos generales en una perspectiva de crecimiento o en una perspectiva de humanidades ecológicas, etcétera, y esas prácticas que desde el territorio pues van construyendo alternativas. Cristina igual también puede decir algo al respecto, pero creo que fueron unos días bonitos, ¿no? Y que realmente pues conseguimos que hubiera un diálogo lo suficientemente fructífero y rico como para dejarnos con ganas de seguir. Y ese ganas de seguir pues fue precisamente esa idea de poder tomar acta de lo que había ocurrido, pero bueno, ir un poco más allá, porque en verdad pues yo creo que el libro tiene sentido per se y se inserta en un momento político muy determinado, ¿no? ¿Cuál es ese momento político? Pues el momento en el que la crisis ecosocial y todas las crisis diversas anidadas, ¿no? que eso supone, empiezan a ser visibles, empiezan a ser un vector de actualidad y empiezan a ser, pues si no el vector clave, uno de los vectores claves que va perfilando nuestro mundo político. Eso significa que estamos un poco en la necesidad y en la obligación a día de hoy ya no solo de hacer diagnósticos, ¿no? O de plantear cuáles son un poco pues, los ejes fundamentales de esas crisis, sino de articularnos políticamente. Y esos son muchos de los debates que de hecho pues llevamos arrastrando pues ya algunos años, algunos meses quizá con más intensidad, y que lo que ponen sobre la mesa es que
un diagnóstico, sea el que sea, lejos de cerrar el ámbito de lo político, lo abre más, ¿no? Plantea un poco la necesidad precisamente de hacer plausible, de encontrar cuáles van a ser los actores, de articular precisamente cómo puede ser esa forma de la transformación ecosocial. Y de alguna forma esa idea de hipótesis política tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con intentar responder quién, cómo, cuándo, de alguna forma. Y el quién, cómo, cuándo del decrecimiento, pues no es algo tan sencillo, ¿no? Digamos, por lo que tiene de rupturista, por lo que tiene de transformador, también por, digamos, todo el espacio que trata de abarcar. Y yo creo que esa dificultad, lo que llamaba era la diversidad, y también un poco a la humildad. En ese sentido, pues este libro no es un compendio de soluciones, sino que es un compendio de primeras indagaciones. ¿Cuáles son algunas de las líneas un poco que atraviesan el libro conceptualmente? Bueno, pues la idea sencilla sería poner sobre la mesa que en este contexto no puede haber soluciones únicas, no puede haber soluciones con mayúsculas, tienen que haber soluciones diversas situadas en el territorio, que tenemos mucha incertidumbre y por tanto pluralidad de estrategias, y que lo que sí que vemos es potencial en la construcción de comunidad, ¿no? En la conservación, la construcción y la reconstrucción de comunidad, de cumplir dos objetivos simultáneos. Por un lado, avanzar en la satisfacción de necesidades al margen de estos marcos del capitalismo industrial y todos los adjetivos que quisiéramos ponerles, ¿no? Que identificamos que están a la raíz de la destrucción ecosocial actual. Entonces, por un lado, pues una dimensión, si queréis, material, ¿no? De alternativas, de propuestas de otros marcos materiales, pero también imaginarios, conviviales, políticos, etcétera. Pero no solamente una cuestión finalista, sino una cuestión de proceso, ¿no? Un poco como siempre hemos reivindicado desde el movimiento libertario, pues una coherencia medios fines, o sea, haciendo, ¿no? Construyendo eso, ya estamos también construyendo ese mismo sujeto político, ¿no? ¿Y dónde encontramos eso en el territorio? Pues en muchos sitios, pero de manera más esperanzadora, podríamos decir, o quizá con más potencial, lo identificábamos en el mundo rural. Eso da cuenta de cierta estructura del libro que, por un lado, tiene aportaciones muy conceptuales, si se quiere, qué significa esa cuestión de lo común, cómo se vincula el proyecto histórico del comunismo, ¿no? La comunalidad con lo que hoy llamamos común, cómo eso también se puede proyectar más allá de la escala local, ¿no? Hay algunas intervenciones pues de mucho nivel, ¿no? De Pierre Laval y Christian Laval y Pierre Bardot, por ejemplo, ¿no? El prólogo que abre también Iñaki Bárcena. Luego tenemos una dimensión histórica, o sea, cómo de alguna manera el proyecto del capitalismo industrial justamente ha sido algo así como, bueno, una dimensión, ¿no? Un proceso de expropiación de lo que era un marco precisamente de sostenimiento común de la vida. Y ahí, por ejemplo, pues conceptos como el de comunaloceno, ¿no? O erosión por el capitalismo industrial, contribuciones como la de Andrea Valcárcel, Pablo Alonso, Nerea Zuloaga, ¿no? Y muy en particular la de Luis Lloredo, que hace justamente un muy buen repaso al respecto de qué significa justamente esos bienes comunes, ¿no? Cómo se han articulado y qué significa reconstruirlos. También una dimensión histórica, por ejemplo, pues, la contribución de Antonio Ortega, que plantea un poco pues, cómo eran esos bienes comunes rurales en nuestro territorio, no solamente, digamos, esa imagen que podemos tener pues más o menos idealizada, ¿no? De países del sur, sino bueno, entender la cultura campesina, la civilización campesina como ese marco común y comunal, ¿no? Y luego, pues, algunas cuestiones más situadas en el territorio, yo creo que yo engarzaría ahí la contribución de Cristina y Laura, yo creo que ella nos hablará un poco más sobre eso, o también, por ejemplo, contribuciones como la de María Montesino, que de alguna forma pues, nos habla de qué significa estar hoy gestionando un comunal, ¿no? Un comunal pues, que convive con el capitalismo, convive con el patriarcado, convive con los intereses mercantiles y que no es ni un comunal idílico, ni el comunal que querríamos, ni el comunal histórico, ¿no? Yo en particular, aparte de actuar como co-coordinador con Iñaki, ¿no? Y como organizador, editor, pues tengo una contribución larga, un epílogo, donde intento trenzar todo esto y situarlo también en debates actuales, ¿no? En particular en debates actuales dentro del ecologismo social. Entonces, por un lado, un debate en el que trato de detenerme es qué tipo de política tenemos que hacer hoy. Y en ese sentido, una de las hipótesis políticas que viene asociada al comunalismo es que tenemos que pensar en un ecologismo social más del hacer que del convencer.
¿no? O sea, una transformación probablemente de valores, imaginarios, pero también instituciones y necesidades que seguramente no vayan a venir de que tengamos las mejores razones, ni la mejor ciencia, ni los mejores argumentos, sino de que seamos capaces de crear, bueno, instituciones, lugares en donde podamos encontrarnos para hacer otras cosas, y en ese mismo proceso de hacer otras cosas seguramente transformaremos, ¿no? Cómo pensamos, qué proyectamos, qué deseamos, qué necesitamos. Esa es una intuición importante, ¿no? Al respecto de no, digamos, la indiferencia de la verdad. No creo que tengamos que hacer una política al margen de lo que sabemos, pero digamos que tiene que ser una política con la verdad, no de la verdad, ¿no? De alguna forma una política que hace, teniendo eso en mente, pero que hace. Dedico también un pequeño momento al debate sobre el colapso, los colapsos. No me voy a detener ahora quizá tanto en eso, pero bueno, planteando sobre la mesa la necesidad de tomarse en serio, ¿no? Los riesgos que existen, pues, de discontinuidades sociales metabólicas graves, ¿no? Tomárselas en serio no significa que sean inevitables, ¿no? Y bueno, me parece que la metáfora de la enfermedad terminal era buena en ese sentido, ¿no? Digamos, la seguridad que tenemos de una reducción de nuestro acceso a energía y materiales, y también, digamos, la fragilidad del marco fósil que ha sostenido el capitalismo globalizado, es un marco de enfermedad de nuestro orden globalizado, ¿no? Una enfermedad que de alguna forma, pues ya sabemos, tiene difíciles curas, ¿no? Y bueno, hay tantos debates al respecto que ya seguramente estamos teniendo en estos debates, ¿no? Sobre la transición energética, sobre la cuestión alimentaria, sobre la cuestión de los residuos. En ese sentido, es una enfermedad terminal del capitalismo industrial en la que hemos entrado, ¿no? Asociada, por supuesto, a la enfermedad terminal que hemos inducido en la vida, que no olvidemos que por su ecodependencia es la condición clave, y esa condición terminal, pues lo que suele suceder es que se dilate en el tiempo, ¿no? Y creo que todo el mundo que ha hablado de colapso habla de procesos que son de alguna manera largos en términos vitales, pero cortos en términos históricos. Eso quiere decir que tenemos seguramente un campo de juego amplio vitalmente para actuar, ¿no? Pero claro, vivimos en la urgencia de tomar las buenas decisiones en ese marco terminal, y vivimos en el riesgo también de síncopes, ¿no? Bueno, que son propios de un cierto organismo enfermo, acercándonos metafóricamente a una discusión que no tenemos tiempo para desarrollar. Sería demasiado largo. Hay dos cosas que me resuenan mucho, perdón, Adrián. Una es el espacio igual idóneo ahora para esto es el medio rural. Preguntarte un poco por qué, yo imagino por qué, pero preguntarte un poco por qué. Y luego me quedo mucho porque he hablado esta mañana con Ariadna Tremoleda de Permacultura más Les Vinyes y hablábamos de que hacen falta más hacer, ¿no? Lo comentabas tú antes. Entonces, sí, conceptos y teoría y demás, sí, pero para convencer creo que se necesita más hacer, ¿no? Es como un poco, yo lo hablaba de la FP dual, ¿no? Cuando hay las formaciones en agroecología, 20% teoría, 80% práctica. ¿Quieres integrarte en el territorio? Pues habita el territorio, ¿no? Claro. Entonces estáis buscando un poco eso, yo creo también, ¿no? Sí, bueno, claro, sí. Para los dos, no... Bueno, yo voy a cerrar ya y le doy la palabra a Cristina para que ella termine de intervenir todo el tiempo. Bueno, claro, ahí digamos que se anuda eso que preguntas con una tercera condición que está en la exposición, y es un poco qué centralidad vamos a dar y cuáles son los actores fundamentales, ¿no? Y igual, en otra discusión muy compleja, pensando en que los actores fundamentales pues no sean fundamentalmente el Estado, ¿no? Y poder dar un espacio para la acción de base, pues esa parte del hacer, ¿no? Se convierte más importante. ¿Por qué hacer en el mundo rural? No exclusivamente, pero de manera relevante. Pues porque vivimos en un territorio, ¿no? Y Cristina hablará más de ello, que ha sido sistemáticamente vaciado, que tiene un problema de desequilibrio territorial brutal y que además se articula en los espacios urbanos en torno a un modelo insostenible por completo en todos sus niveles, ¿no? Entonces, la necesidad urgente de revertir ese modelo con, de alguna forma, también la existencia de muchos de los recursos necesarios en esos espacios rurales, sobre todo fundamentalmente recursos materiales, pues nos sitúa una potencialidad, ¿no? Una potencialidad donde la pequeña escala ya está dada, donde la posibilidad de tener una relación más personal ya está dada, donde otra organización de los recursos y fundamentalmente de los recursos primarios alimentarios ya están dados, y en donde existe cierto espacio para hacer, no un espacio infinito, por supuesto, hay concentración de la tierra, ¿no? Hay también desigualdad, ¿no? Pero existe un cierto espacio para hacer, y los que hemos habitado o
o vivimos en pueblos, ¿no? Sabemos que al final es más fácil hacer ciertas cosas que, bueno, pues en las ciudades son estructuralmente imposibles, ¿no? Y la gran dificultad del hacer probablemente es el obstáculo fundamental, ¿no? Y es cómo de alguna manera pasamos de un ecologismo, como digo, del discurso, de la hegemonía o de la comunicación, a dar alternativas de satisfacción de necesidades. Y eso creo que es un gran desafío que tenemos. De todas formas, creo que las dos preguntas seguramente sea más interesante lo que responda Cristina, así que yo la dejo que hable ya un poco ya. Perfecto. Ya, es que o sea, he oído la pregunta y me he puesto un poco nerviosa, porque o sea, la verdad es que sí que es una cuestión que trabajamos mucho desde el colectivo. Yo vengo de Arterra, que somos un colectivo no mixto transfeminista rural, que nos dedicamos, como dice Rodrigo Cuevas, que es como uno de nuestros grandes ídolos, a la agitación rural. ¿Qué es esto de la agitación rural? Pues, o sea, nosotras entendemos que, y al hilo con la pregunta que estabas comentando antes, que lo rural se lo está mirando desde lo urbano una vez que el proyecto de ciudad o el proyecto desarrollista, el proyecto de modernización y de desvinculación extrema con lo que llamamos natural, se está derrumbando, y es que están saltando todas las costuras a la vez. O sea, es lo que comentaba Adrián, que vivimos, o sea, habitamos una serie de crisis superpuestas que son complejas y que nos obligan de alguna manera a estar haciendo todo a la vez, en todas partes, al mismo tiempo, o sea, destruyendo y construyendo a la vez. Entonces, sí que creo que este escenario es complicado y que nos puede llevar a algunos puntos ciegos. Y uno de ellos, nosotras entendemos que es el de considerar lo rural como, de alguna manera, lo antagónico a la ciudad, como si fuera el afuera, o sea, como si lo rural fuera las afueras, el otro, o sea, en esta odorización. O sea, nosotros es que llevamos mucho a pensamiento feminista porque al final nos explica muchas cosas de nuestras incomprensiones y tal, pero, o sea, la alteridad. Y esto, bueno, que ya estaba inventado, que lo llamaban hace ya muchísimos años desprecio de corte y alabanza de aldea, es algo muy peligroso porque al final invisibiliza lo que son los conflictos en los medios rurales, porque a nosotros además también nos gusta hablar de medios rurales. Y es que es complicado hablar de una afuera dentro de este marco totalizante que es el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos considerando que nuestras aspiraciones o nuestras necesidades las puede satisfacer el medio rural o las podemos satisfacer colectivamente en el medio rural? Bueno, pues que al final olvidamos tanto condiciones materiales de este medio rural, es decir, no hay vivienda, o sea, precisamente en Fraguas, o sea, uno de los problemas sobre los que mete mano es este, o sea, es muy difícil irse a vivir a un pueblo si, como casi todas las personas en este país, porque, bueno, otra cosa que decimos es que aquí todo el mundo es de pueblo, o sea, realmente en el Estado español, porque se nos olvida que en nuestras genealogías más inmediatas nuestras familias eran campesinas, pero no eran campesinas industriales, o sea, eran campesinas que en mi pueblo se araba con arado romano hasta 1950, los primeros abonos y la concentración parcelaria y los tractores entraron ya después, o sea, que no es una cosa que parezca que viene de lo milenario, ¿no? Cuando se nos acusa a lo mejor de primitivistas o de queréis volver a tal, al pasado, es como, es que no, es nuestro pasado más reciente, o sea, al final forma parte de una memoria colectiva amnésica completamente, que todo el mundo ha decidido olvidar. Hablaba una autora, creo que era Brigitte Vasallo, que últimamente está hablando bastante de lo rural y de la identidad charnega y bueno, de este bastardismo, ¿no?, transfeminista, que al final los medios rurales estaban funcionando, o sea, se había operado sobre ellos una sublimación de esta vergüenza de ser rural. Entonces, como que todo el proyecto de ciudad, en plan de todo el proyecto de charnegos, paletos, maquetos, lo que sea, o sea, porque en cada territorio hay un término para esto, buscaba un poco sublimar este duelo. Y si vemos la producción cultural en los años 60, 70, 80, o sea, va bastante por ahí. Entonces, creo que tenemos que abandonar un poco como estos marcos de pureza o esencialidad o de identidades completamente estancas y intentar adoptar miradas un poco más hacia lo relacional, hacia la ruptura, la grieta de lo que estamos hablando. Y en esto creo que encaja muy bien casi todos los debates a los que estamos ahora mismo, que a lo mejor están más candentes dentro de nuestras propias cámaras de eco, como podrían ser tema veganismo, ganadería extensiva, o como podrían ser
colapsismo Green New Deal o como podría ser abolicionismo pro derechos. O sea, al final todos estos debates comparten una causa fundacional y es la de estar tan perdidos, o sea, estar... sí, o sea, es que al final es muy psicosocial, o sea, quiero decir, igual es súper simplista la mirada que estoy aportando, pero, o sea, me parece que funciona, que es un poco casi contrafóbico, ¿sabes? Y muy en la línea en plan de no quiero que esto suceda o no quiero que esto aparezca y entonces lo niego. Le niego la identidad o niego que deba existir y bloqueo cualquier tipo como ha comentado Adrián, de ampliación de proyecto político que no incorpore identidades inmutables. Entonces, en el tema ruralidad, o sea, al final nosotras hemos tragado con cosas que no hubiéramos tragado a lo mejor en una ciudad, porque es muy paradójico esto, ¿no? Al final en una ciudad es gigantesca y hay un montón de identidades, pero tú acabas juntándote, militando o trabajando conjuntamente en huertos urbanos o lo que sea, con gente que es muy parecida a ti, que piensa muy parecido a ti. Y es que en los pueblos no pasa esto. O sea, yo en los pueblos he hecho cosas que me asquean profundamente, que son trabajar codo a codo con una persona que es extremadamente racista y fascista y que está en una plataforma en contra de las macrogranjas porque lo que no quiere es que el pueblo se llene de inmigrantes. Y esto es algo por lo que no habría pasado en una ciudad. Entonces, ¿por qué estoy tragando con esto por ser un pueblo? Pues porque al final, que era en mi propio pueblo, por cierto, bueno, espero que no estén mirando esto, porque si no ya... pero o sea, que al final creo que desarrollas otras herramientas y que estas herramientas son donde tenemos que mirar cuando hablamos de comunitarismos o de bienes comunes, que las ciudades también tienen, o sea, podríamos hasta entender el aire limpio como un bien común, pero y intentar abordarlos desde otra manera, no desde la postura radical. Y con esto no estoy intentando hacer como una bandera del revisionismo, ni mucho menos, o sea, sino... vale, ¿cómo me puedo entender con esta persona? Porque estoy obligada a entenderme, porque estoy defendiendo algo que entendemos las dos como común, que es el pueblo. Entonces, esta comunidad extensa, esta familia extensa, que tiene ventajas y desventajas y que para la militancia seguramente todos sean desventajas, pues porque hay muy poca masa crítica, porque al final la relación cercana con todas las personas te lleva pues, a parar ciertas cosas porque pueden afectar a tu familia, porque al final no quieres como conflictuar y hay muchísimas personas valientes, o sea, a mí esto es algo que me duele profundamente cuando oigo hablar a, no sé, como a voces del ecologismo bastante autorizadas y con bastante referencia, que realmente no están hablando de estos conflictos que se están viviendo, de plataformas que a lo mejor tienen 10 personas, que son las que están llevando todo esto, que se están montando alegaciones, que están montando incluso iniciativas políticas para hacerse con las alcaldías de su pueblo, que están recogiendo firmas, que se están yendo a las ciudades, porque las manifestaciones es también muy paradójico, ¿no? Muy de esto de el desequilibrio, la asimetría brutal territorial para defender los bienes comunes de su pueblo y el bienestar en su pueblo y la vida en su pueblo, frente a unos discursos además que sí que son totalizantes y que van en lo que más daño hace dentro de los pueblos, que es esta indefensión aprendida y este shock rural que ha hecho que cuando te ofrecen trabajo, todo vaya por delante. O sea, pues yo hacía una broma en mi pueblo que es como, bueno, y si viene un campo de concentración que da muchísimo trabajo, lo metemos en el pueblo. O sea, como al final tenemos, no, o sea, es punk, ¿no? Pero, o sea, Sí. como, y es muy pendiente, resbaladiza, yo lo sé, pero, o sea, al final es como, de verdad hay que tragar con todo, en plan, ¿de dónde vamos a poner el límite? Porque mi pueblo iba a venir una plataforma y en 2 años han venido 3 del mismo dueño. Entonces, y no es algo casual y no es algo esporádico o anecdótico, o sea, es una manera de entender los medios rurales en el Estado español que son colonias internas. Entonces, en esto, para mí es muy fácil de defenderlo porque es una posición en la que yo estoy impugnando, pero también esta impugnación es de ida y vuelta, en plan, yo soy una colonia interna dentro del Estado que me administra, pero a la vez soy una potencia colonizadora para otros estados. Entonces creo que también es importante que vinculemos de esta manera como todos los medios rurales, todos los afueras. Y esto sí que me parece políticamente muy potente para articular estrategias de defensa y de ofensiva, porque también creo que estamos ahí. O sea, no creo que haya debate en lo de tenemos solo que defender lo que queda o construir lo que podamos, sino es que es a lo que me refería, en plan de todos los territorios son zonas a defender y todos los territorios son zonas a construir. Entonces,
con respecto a esto de lo del privilegio, ¿no? Y la relación de análisis, o sea, el estudio de los análisis de poder y del feminismo interseccional y tal, sí que ponerte en esa posición de colonia interna te permite impugnar todo el expolio del que ha comentado Adrián y todo el proceso extractivista que no viene de antes de ayer y que también es políticamente, desde nuestra apuesta, muy movilizador en los medios rurales y que verdaderamente están pasando cosas que no estaban pasando desde la guerra civil en este estado. Y esto es muy chungo también lo que estoy diciendo, pero o sea, hay conflictos que están abriendo los macroproyectos renovables y los macrogranjas y cualquier tipo de infraestructura megalómana, delirante, sin ningún tipo de base material, como por ejemplo el hidrógeno verde, ¿sabes? O sea, cualquiera que se les pueda ocurrir, que están depredando y están depredando sobre lo depredado. Entonces, hasta ahí, pues yo creo que nuestro capítulo, aunque me está quedando como bastante violenta, a lo mejor, este relato que he hecho, ¿no? Sí que queríamos que fuera esperanzador, porque también nos parece como que al final nos movilizamos desde la esperanza. Un momento, perdona, Cristina. Quedan como 6 minutos, una cosa así. Pues es que soy una chapa. Sara, ¿tienes No, preguntas? no, es que no, que chapas. Y a mí esto se me hace muy corto. ¿Quieres meter esperanza? Me gustaría meter esperanza, o sea, me gustaría meter la esperanza además desde el presente es una mierda, el futuro no existe, el pasado no es un lugar al que volver porque mataban a nuestras madres sin que nadie moviera un dedo, o sea, necesitamos encontrar otra cosa y somos capaces de encontrar otra cosa, o sea, lo hemos sido a lo largo de toda la historia, o sea, vamos a abandonar estos discursos de el ser humano es un virus o yo qué sé, tenemos que rewilding toda la naturaleza, porque es como, es que yo no soy un virus, la gente de mi pueblo no era un virus, o sea, llevaba viviendo ahí muchísimo más tiempo del que tú llevas pensando sobre esto. Entonces, al final, ¿quién sobra? ¿Vale? ¿Quién es el que está sobrando dentro de todo este discurso que supuestamente es esperanzador? Porque no lo es para nada. Entonces, lo esperanzador verdaderamente es... existe margen para la movilización, existe margen para el enfado, organiza tu rabia, organiza tu esperanza, actúa dentro de tu pueblo, que al final es el medio donde vas a poder tener más impacto y nada, o sea, que nos sostenemos entre todas. O sea, ánimo, fraguas. Sí, yo me quedo porque yo en el tema de ya enfocar el sector primario sí utilizo el modelo campesino de hace 70 años de nuestros abuelos, lo que decías tú antes, no hay que irse 4 siglos atrás. Yo he conocido ese modelo campesino siendo muy pequeño, tengo 48 años, no tengo 150, y me fijo en ese modelo campesino como referencia. No digo copiarlo, ¿no? Porque había un poco de todo, pero sí como referencia del concepto este ya muy prostituido que es sostenibilidad, pero entendiéndolo como la sostenibilidad efectiva, ¿no? Y luego me quedo con otra cosa. Yo recuerdo en la última aldea que viví en La Rioja, porque ahora vivo en Málaga, si hubiera tenido que votar a alguien como alcalde, era uno que era del PP. Y Sí, eso a mí me es que puede... no me parece contradicción. O sea, y es que yo soy anarquista, profundamente anarquista, y yo en mi pueblo voto también. Voto por responsabilidad, o sea, porque al fin, no sé, es que yo no encuentro contradicciones. Es que igual yo soy millennial total, ¿sabes? Y ya es identidades fluidas, y es que me da igual, en plan, no necesito adscribirme a ningún decálogo, ¿sabes? O ninguna catequesis de pureza, o sea... Yo es que el espacio rural, como decía bien Adrián, y como constatas tú ahora, es eso, al ser una comunidad muy pequeña, pues tienes que socializar con gente que no tiene absolutamente nada que ver contigo y que en otros contextos podrías llevarte a muerte. Pero tenemos que aprender de eso, porque mira las bestas. O sea, mira las bestas de Sorogoye cómo termina, que termina entrando la policía. O sea, eso... Tiene un potencial de escuela también, ¿no? O sea, de trabajar con la diversidad, de volver a compartir, de hacer con otros, ¿no? Y aparte yo creo que, recuperando una cosa que no he dicho al principio, pero la noción un poco de extractivismo, ¿no? Esa dimensión también de relaciones subalternas entre territorios es importante en el libro, ¿no? Hay un capítulo sobre extractivismo de Helios Escalante, ¿no? Y yo creo que además es como la dicotomía en la que nos encontramos es o hacer que otros hagan por nosotros de alguna forma, ¿no? Y eso significa pues esa desigualdad laboral, ¿no?
¿no? O la desigualdad norte-sur, o también incluso la diferencia en la explotación de la naturaleza, o hacer entre nosotras y nosotros. Y eso requiere de una transformación muy importante. Yo creo que Cristina lo señalaba bien, cuando la escala disminuye, pero el territorio está ahí y los problemas siguen siendo los mismos, hace falta más imaginación política, ¿no? Hace falta más generosidad también, ¿no? Y creo que la noción de lo común, asociada a esa noción de vecindad, adquiere otro cariz, ¿no? Sí, creo que los espacios buenos están ahí. Creo que son laboratorios o escuelas, como decías, y creo que hay que aprovecharlos. Sí, porque hay que construir otros modelos de vida, ¿no? Eso está claro. Y hay ejemplos. Fraguas es uno de ellos, pero hay muchos ejemplos por ahí. Hay muchos ejemplos. Hay tantos que yo creo que deberíamos mirar esta vez por una vez a nuestros vecinos, ¿no? Y ver que, por ejemplo, pues todo un movimiento como los levantamientos de la tierra a día de hoy, su semilla justamente es esa otra forma de habitar, ¿no? Y es esa otra reivindicación de la presencia de los territorios, ¿no? Y es una acción descentralizada, es una acción no estatocéntrica, es una acción que de alguna manera impugna el modelo, ¿no?, de desarrollo industrial, y que tiene en su corazón precisamente esa organización de los territorios, ¿no? Y en donde el papel urbano también existe, ¿eh? De apoyo, de movilización, de presencia, de acuerpamiento muchas veces, ¿no? Pero yo creo que los modelos de lucha están ahí. Y efectivamente pensar en el decrecimiento, ¿no? Aparte de esas transformaciones materiales, y lo alimentario es tan importante, y lo forestal, ¿no? y lo relacionado con la vida, que por eso no podemos dar la espalda al territorio, significa también aprender a vivir de otra manera, aprender a vivir con otras expectativas, ¿no? Y en eso tenemos mucho que caminar, ¿no? Hay mucho que experimentar. Bueno, vamos a dar por terminado, porque el tiempo es lo que es. Bueno, agradeceros infinitamente a las dos que hayáis estado. Decir a la gente que agarre ese libro y se lo lea de arriba abajo, porque creo que seguramente tiene muchas cosas que aportar para lo que podemos empezar a vivir o a reconstruir, ¿no? Y utilizar, me quedo con lo que decía Chris, utiliza la rabia para construir. Eso lo suelo decir en reformaciones también. Si un día estás enfadado, construye un muro, no lo tumbes. Y bueno, ya como la cosa va de apoyar a Fraguas, también hay otro librito que se llama Ensayos de Agitación Rural, que funciona como un bono de apoyo para Fraguas, así que si os lo encontráis por ahí alguna vez, que ya que ha dicho Cristina lo de la agitación rural, pues que sepáis que va de eso también. Bueno, pues muchas gracias y nos veremos pronto en algún lado, aquí o allá. Nos encontraremos, sí. Y vale. ánimo a Fraguas. Ánimo a Fraguas. Un abrazo. Muchas gracias, Cris y Adrián. Adeu. Adeu. Adeu.